Vamos a aprovechar el día de hoy, por supuesto, a que puedan expresar las reflexiones u opiniones que quieran nuestros panelistas, puesto que hoy a medianoche empieza la veda y será lo último que puedan decir o expresar públicamente, en tanto son formadores de opinión, ¿no? O invitan al menos a la reflexión. Demasiada presión. Buen programa. Chau. Gracias, chao, buena tarde. Buenas tardes para todos en casa. Dije demasiado, che. Los dejé... No, tenías que haber dicho lo último antes de las elecciones. Después podemos ir hablando. Cierres de campaña. Es la última información que tenemos de cuán activa y comprometida está la población de este país. De hecho, dividida, bastante dividida, que tiene lecturas interesantes para hacer también, porque es un dato que no podemos olvidar pensando en el 25. Estas son las imágenes. Coalición que algunos trató de denostar. Y hoy se unen para sacar al Frente Amplio del gobierno. Eso no es una coalición estable. ¿Saben lo que no se dio cuenta? Que esta es la coalición del pueblo, no es de los políticos, es la coalición del pueblo. Pensar que achicar el Estado se va a hacer sin el costo social para las mayorías es por lo menos ser ilusos. Dentro de 5 años, espero que en estos colores esté el próximo presidente de la República. ¿Y saben cómo termina esto? Como en Argentina, como en Brasil, como lo que está pasando en nuestra dolida América Latina. Recetas fundamentalistas. Una vez más, le ganamos al pesimismo y al escepticismo porque había una voluntad atrás de comprometerse con el país en coincidencias y no en diferencias. Se olvidan que naciones como las nuestras, el papel tiene el Estado de ser la campana de los más débiles. Los que olvidan esos condenan al fracaso a la nación y hacen que el pueblo termine pagando con su hambre las consecuencias de sus políticas fundamentalistas. Y podamos mirarnos a los ojos con satisfacción de que estuvimos a la altura de lo que el país quería y que valió la pena. Muchas gracias. El programa hoy subió a las redes a través puntualmente de Facebook una encuesta, como solemos hacer. Insisto, no son encuestas, no es factum, ni cifra, ni... Son preguntas con el muestreo que depende mucho de nuestros televidentes. O sea, esa es la veracidad o no, o la credibilidad que puede tener esta encuesta. Es un dato más. Y ha tenido muchísima gente participando, debe ser de las que ha tenido más en lo que va de estos últimos meses. ¿Quién te parece que va a ser el próximo presidente? Y ahí tienen ustedes los resultados. 57, Lacalle Pou. 43, Martínez. Y el programa recién está empezando. ¿Qué reflejan estos números? Lo primero es que no hay indecisos. Acá. En esta encuesta no nos dan los indecisos. No da 100, 43, 57, 100. Señora, quiero aclararles que tal vez le puse demasiado alta la vara, pero de verdad yo creo que el trabajo de ustedes, en tanto debaten ideas, ¿no? A veces con más dinamismo, menos, con más televisión o entretenimiento, a veces más. El punto es, sí forman opinión, sí llaman a la reflexión. Ese creo que es el espíritu del programa. Si no, díganme porque me voy. Creí que era ese. Está bien. Entonces, si coincidimos en que ese es el objetivo de este programa, tienen este primer bloque para hacer las últimas reflexiones que se pueden previas a la veda con cara al balotaje del domingo. ¿Empezás vos, Alfredo? Sí, yo creo que los televidentes reflejan lo que las encuestas están diciendo. Es decir, no con esos números, pero es decir que hoy las encuestas están marcando que Lacalle Pou encabezaría el próximo gobierno. Yo, en general, creo que va a ser muy bueno llegar al lunes 25 porque yo, a pesar de los chisporroteos que pueden decirse que más, que sí, yo realmente no veo esta campaña como una campaña sucia. No la he visto pensando históricamente lo que han sido las campañas en Uruguay de mucho más violencia. Y yo lo que me congratulo, a pesar de que hoy por hoy está perdiendo mi candidato,
según las encuestas. No está muerto quien pelea, ¿no? Vamos a entendernos. Los partidos se juegan hasta el último momento. Es decir, o sea que tampoco, viste, esa cuestión de ese sentimiento de derrota que algunos dicen, o ese triunfalismo que incluso hasta el propio candidato de la oposición hoy está diciendo... El partido se juega, vamos a parar, no sé qué, y hay que pensar en el 25, ¿no? Nosotros siempre hablamos de la mañana siguiente, como decía Sereñi, ¿no? Hay que pensar en la mañana siguiente. Y bueno, yo creo que gane quien gane, a mí me parece que es muy importante que gane la democracia uruguaya. Nos diferenciamos con respecto a lo que pasa en la región y en muchas otras partes del mundo. Bien. Y creo que el trabajo en adelante va a ser complicado para quien sea. Una cosa que mencionaste, vos rescatás que no le ves ningún sesgo sucio a esta campaña. No, es decir... ¿Cómo definís lo que escuchábamos recién a Martínez decir, que si gana el partido de la oposición, la coalición, va a pasar lo que pasó en Argentina, va a pasar lo que pasó en Chile? ¿Eso no, qué pero es? yo creo que eso son cuestiones chicanas políticas que evidentemente uno trata de argumentar, de un lado y de otro se argumentan, pero eso no es campaña sucia, eso es lucha electoral. Campaña sucia es otra cosa, me parece que puede ser mucho más complicada. Bien. Entonces, a mí me parece que el panorama para el lunes va a ser muy interesante. Ni hay derrotados, porque es interesante cuando alguna gente dice, derrotamos al frente. Tiene 40% de los votos. Una minoría con 40% de los votos no es poca cosa. Ese es un punto interesante. Y yo apunto también a no quemar la pradera al otro lado. Es decir, a los frentistas, si se llega a perder, no decir, bueno, ahora que haga pueblo cornudo, viste que esa cuestión que viene, no, ni pueblo cornudo ni nada por el estilo. Acá, ejercer oposición, si nos toca ejercer oposición, responsable, etcétera, y la pradera no se incendia porque el país está primero. Por eso yo creo que en el arranque hablaba del país dividido, ¿no? Es decir, que acá no va a haber ni grandes vencedores ni grandes derrotados, a juzgar por lo que son los números, ¿no? Obviamente va a haber un partido o una coalición, dependerá, que va a terminar ejerciendo la presidencia, pero hay un Uruguay que se ha expresado en diferencias porcentuales que son chicas, ¿no? Que son chicas. Entonces, alguien más, Vero. Bueno, comparto muchas de las cosas que ha dicho Alfredo. Yo creo que, bueno, recuerdo, muchos de nosotros trabajamos en la campaña del 2004 y parecía que el mundo se terminaba porque venía un gobierno de un signo distinto, ¿no? El mundo no se terminó, tampoco empezó con el Frente Amplio y creo que va a pasar lo mismo. Ahora, después de 15 años, puede llegar a cambiar el signo del gobierno, no se va a terminar el país. No hay que tener desde parte de la izquierda esa mirada de, todo se termina, todo lo bueno que se hizo, creo que no es así. Creo que hay que apostar a que sea lo mejor para el país. Y bueno, me parece que ese espíritu revanchista del que vos hablás o de dividir, no lo advierto en estas últimas declaraciones. No sé, en estas últimas horas Mujica dijo que no va a haber cambios drásticos. Danilo Astori llamó a una autocrítica dentro del propio Frente Amplio. No sé, Martínez incluso en estos últimos actos también ha hablado, pase lo que pase, vamos a defender la alegría. Me parece que son señales de que hay cosas que luego del lunes se van a tener que acomodar, los actores van a ocupar roles distintos seguramente, pero digo, vamos a apostar a lo que ha sido la idiosincrasia de nuestro país, que va a gobernar quien gobierne, que se va a respetar y que va a tener que negociar a la interna de esa coalición y tal vez también afuera de esa coalición. Graciano. Después de 15 años el Uruguay va a vivir nuevamente un cambio histórico. Y mi generación, seguramente para mi generación, será tal vez, por razones de edad, el último cambio importante histórico del cual podemos ser testigos e incluso protagonistas y actores, en cierto modo. Hasta lo que va a pasar el domingo, el resultado político más importante, el cambio político más importante que había tenido el país había sido la victoria del Frente Amplio. ¿Por qué? Porque nunca antes había gobernado. Entonces, la primera vez que una coalición de izquierda llega al gobierno en un país como Uruguay, un talante más bien conservador, fue un cambio histórico, sin ninguna duda. Con la esperanza de muchos de sus votantes, con la expectativa de quienes no lo habían votado y veían un camino nuevo que se abría para el país. Volvió a ganar nuevamente, ganó por tercera vez, pero el cambio histórico fue en el 2004. Luego de ese cambio histórico, el próximo cambio histórico que va a vivir el país va a ser el próximo domingo. Pero con un agregado que es muy importante y que también, por lo menos para mi generación, es una cosa totalmente novedosa, y es el cambio de liderazgo generacional en el país. Por primera vez va a llegar a la presidencia de la República un hombre que nació en 1973,
que no tuvo nada que ver con la dictadura, que no tuvo nada que ver con la democracia que hubo antes del golpe de Estado del 73, que es un hombre que nació y se formó políticamente en democracia, en la renacida democracia. Lacalle Pou yo creo que interpreta de una forma bastante promedio los cambios que ha tenido de la sociedad uruguaya. Es un hombre joven de 45, 46 años, con hijos muy pequeños, está, digamos, con sus raíces en el Uruguay de hoy. Y la prueba que está en el Uruguay de hoy es que no ha hecho una campaña partidaria. Proviniendo de un partido y de una familia con raíces absolutamente que se hunden en el nacimiento propio del país, no ha hecho una campaña partidaria. Ha hecho, incluso dentro de su propio partido, dentro del Partido Nacional, hizo una campaña diferente. Y su liderazgo, que hoy se consolida como liderazgo nacional, nace desde la consolidación de su liderazgo dentro del Partido Nacional. Bien. Va a ser un cambio histórico y subrayo el punto de vista generacional, porque él ha logrado una cosa que yo nunca había visto en un político hasta ahora en el país: la sintonía con los nuevos votantes, la sintonía con los jóvenes, el despertar un entusiasmo diferente, porque él tiene un liderazgo distinto al que conocíamos hasta ahora. Conocíamos un liderazgo más bien de tipo emocional en todos los partidos políticos. Él tiene un liderazgo diferente, sintoniza muy bien con los jóvenes, despierta esperanza y expectativa. Yo creo que va a ser un cambio histórico y positivo para el país. Selva. Yo me voy a quedar con lo que dijeron algunos compañeros, que es el día después. Yo creo que este país va a asistir a una situación bastante crítica. Los próximos 5 años no son 5 años de flores ni de manteca al techo. Gane quien gane, va a tener que hacer frente a un país que asuma que va a tener que hacer el esfuerzo y el sacrificio de salir adelante. Y que para eso se necesita no una demonización del otro, sino al revés. Se necesita sí la crítica, sí el control de lo que se va a hacer, de cómo se va a gobernar, pero se necesita dialogar, llegar a consensos, buscar las mejores soluciones para la gente. Y en realidad a mí me parece que, si bien la campaña no fue sucia, en el último periodo, en mi opinión, por lo menos que he trabajado en varias campañas políticas, yo creo que fue muy equivocada. Y fue una campaña errática. ¿De quién? ¿De ambos? No, de Martínez. Es decir, yo creo que la campaña donde prácticamente lo mismo que se decía antes, ¿no? Que se llevaban a los niños para Siberia, si ganaban y venían los tanques rusos, si ganaba el frente, algo parecido. Esteban puso un artículo y yo me río porque también le hice la misma comparación. Le dije, bueno, lo que falta decir es que se lo van a llevar no para Siberia, sino para Estados Unidos. Y no sé, de alguna manera esa especie como de... que yo la considero mala, porque incluso es una campaña... No es honesta intelectualmente. Decís. No, y además es una campaña descalificatoria del otro. Yo lo comenté el otro día, quizás ustedes no me interpretaron, cuando hice alusión a la campaña de radio, que es lo que está saliendo, donde prácticamente, ¿a quién vas a elegir usted de presidente? Entonces un presidente es casi un enano político, un tarado, y el otro es un tipo que puede asumir la presidencia. Oiga, ¿a quién vas a votar? Y entonces... Es decir, esa forma de calificar al opositor me parece que desmerece a quien hace la campaña. Yo no creo que Daniel Martínez tenga esa opinión de Lacalle, no creo incluso hasta que el propio Lacalle dijo, ese no es el Martínez que yo conozco, sin embargo lo embretaron en un discurso y en una estrategia equivocada. Bien, hoy va a venir Oscar Martinelli, justamente el director del presidente de Factum, para poder analizar las últimas cifras y sobre todo esto, estrategias de campaña, ¿no? Ale. Yo estoy todavía, como ya vamos a tener bastante tiempo para hablar del día después, justamente a partir del lunes, yo todavía quiero concentrarme en el día antes y en algo que es... No tengo otra forma de mirar lo que va a ocurrir el domingo que no sea la mirada de la fiesta. Yo creo en esto, yo creo... Soy hijo de un tiempo histórico, entonces uno es hijo de sus papás del mismo modo que de su momento histórico. Yo soy del año 65, entonces... Para mí la recuperación democrática fue el despertar de ciudadano que de alguna manera se comprometía con su tiempo, con su historia y con los suyos, y por lo tanto que los orientales tengamos la posibilidad de elegir a nuestros gobernantes, que esas elecciones sean libres, competitivas y que de alguna manera nos acostumbremos a que unos bloques gobiernen un tiempo, otros bloques gobiernen otro, fruto de la libertad de la expresión del soberano. A mí me congratula, me emociona y no permito que ningún desencuentro coyuntural mínimo opaque la mirada histórica
que es la más importante y a la que hay que cuidar como la niña de los ojos. Pepe. Cuántas cosas para decir por razones de tiempo, me voy a detener solamente en dos. La primera, el 40% que menciona Alfredo, qué interesante reflexión, porque además, fuera de los porcentajes, estamos hablando de 1 millón, un poquito más de 1 millón de personas. Por lo tanto, qué interesante también para analizar por qué, teniendo ese nivel de votación, hoy el Frente Amplio tiene grandes posibilidades de no ganar la elección. Y eso me parece que es un análisis bien interesante y que viene desde hace ya un tiempo. Lo segundo, total coincidencia con Selva, gane quien gane, aquí el tema de la economía es fundamental, cómo se muevan las variables económicas en el comienzo de quién gobierne va a ser sumamente importante, así como también las señales que se den, teniendo en cuenta además las variables que uno no puede manejar, que es lo que ocurra a nivel de la región y del mundo. Bien, lo primero que dijiste, sí, tu primer planteo, y mencionás, perdón, ¿cuánto tenemos antes de la pausa? Tenemos, bien. Lo primero que mencionás, ¿no? El ruido que genera, que hace ese análisis tan pragmático. A ver, tenés una fuerza política que tiene la mayoría del porcentaje de votación del electorado. Después tenés otros partidos con distintas fuerzas que sumados pueden llegar a tener más fuerza y ganar. ¿Cuestionás el balotaje? ¿Habría que cambiar eso? No, no lo cuestiono. Y tampoco estoy... Porque ahí tenés la explicación. No. Creo que la explicación en realidad viene desde hace tiempo. El Frente Amplio, curiosamente, después del 2004, cuando gana la primera elección, si se fijan ustedes en los porcentajes que obtuvo en las siguientes elecciones, viene bajando. Viene bajando. En un momento, el expresidente Mujica, tomando mate junto a 3 destacados cientistas, politólogos, a quienes les pidió una reflexión en el invierno del año pasado, le dijeron, mire, senador, la tendencia muestra que si el Frente sigue en esta línea, tiene grandes posibilidades de perder la elección. ¿Por qué? Bueno, esta es una de las variables que se presenta. La segunda es la enorme e inédita desmovilización en el interior del país. La tercera, necesitamos un presidente que muestre lo que está haciendo. En ese momento se desconocía además la situación de salud del presidente Tabaré Vázquez. Y el tercer punto tiene que ver con el recambio generacional. O sea, todavía no se sabía quién iba a ser el candidato. Otro hecho muy curioso, porque... Sí, pero vos fíjate el tiempo en el que el Frente Amplio se dedicó a deshojar margaritas en torno a la figura de Mujica, ¿no? Que si iba a ser candidato, que sí, que no, que un día era, que otro día no era. Sobre el entendido de que... Y de hecho es la prueba, la fuerza más votada dentro del Frente Amplio. Entonces, ¿pasa por un tema de liderazgos? No. ¿Pasa por un tema...? ¿Por dónde pasa entonces? Primero, hay errores desde el principio de la campaña. Recordemos, por ejemplo, la elección de la vice. Primer gran error, nunca pasó en el Frente. Segunda persona más votada, mujer además. Sí, pero Carolina Coste al descenso gradual, pero que viene en varios años. Errores en la gestión del Frente. Por favor, ¿cuántos frentistas nos fuimos porque consideramos que se había perdido el ejercicio de la autocrítica? Y cuando empezamos a criticar adentro fuimos considerados traidores y nos echaron y nos vapulearon. A ver, es una cosa elemental, Watson. A ver, Ale. Yo estoy de acuerdo, la lectura que hace Pepe es perfecta. Pero hay un grado, hay un matiz que transforma lo que dice Pepe, aunque es cierto en equivocado, en este sentido. Es cierto, el punto más alto de votación que obtuvo el Frente Amplio se consagró en octubre del 2004, ¿no es cierto? Y de ahí, a pesar de la muy buena presidencia que tuvo, la primera, a cargo del doctor Vázquez, aún así, para esa primera elección ya hubo un pequeño descenso. Para la segunda, casi imperceptible descenso. Pero en todo caso, consistían en escalones con tendencia a la baja, pero muy mínimos. Muy mínimos. Perdón, ¿era tan extraño? Los idilios son así. Ahí está. ¿No? El enamoramiento. Antes de casarte tenés una expectativa. Exactamente. Esa es una explicación. Pero cuidado. El 9%... Fue un 9%. Bueno, y ahí no se escuchó. Y además hay que decirlo, el 9% de baja de intención de voto, vamos a ver si bueno, ya se consagró en octubre, ¿no? Así que sobre eso podemos hablar. Ya estaba medido por todas las empresas de opinión pública desde el primer año de gestión de esta segunda presidencia. Ahí el Frente Amplio pecó ¿de qué? ¿De soberbio? ¿De sordo? ¿De qué? Esto seguramente ameritará nuevas lecturas, pero lo que quiero decir, porque... Vamos a ver qué pasa el domingo, pero si se da lo que uno prevé, sería injusto, inadecuado, desacertado y desapegado de los hechos sostener que al Frente Amplio le fue mal por su candidatura.
Los números dicen otra cosa. Los problemas estaban antes. Yo lamento, digamos, interrumpir por un momento este clima de autopsia que se está haciendo del Frente Amplio, porque me parece que, además del aspecto necrológico que los compañeros con todo derecho están formulando, yo creo que hay que mirar las cosas, también hay que mirar la otra cara de la moneda. Hay que ver también las razones del éxito de la calle Pou. Y no necesariamente el éxito de la calle Pou tiene que ver con esta caída estrepitosa del Frente Amplio. ¿Votó peor la calle Pou? Bueno, si me permite... A ver, déjenlo hacer su análisis, por favor. Yo simplemente... ¿no? Siga, Pascal, siga. La encuesta que estamos haciendo está obteniendo 13 puntos de diferencia. La coalición que él encabeza obtuvo 13 puntos de diferencia en la última elección. O sea que si eso usted no lo considera un éxito, no sé sinceramente qué se considera un éxito político. Bueno, todo el mundo sabía que... ¿Pueden dejar hablar a Pascal, por favor, que después se me retoba y me cuesta mucho sacarlo de la... No se siente nada. Digo, a ver, no se siente nada. Yo simplemente, por eso digo, lamentaba interrumpir la autopsia que ustedes están haciendo del Frente Amplio. Quizás haya otro momento para profundizar en las causas. Un médico forense político abra el cadáver y mire a ver cuáles fueron los órganos que fallaron en ese cuerpo que estaba tan lozano hace pocos meses. Pero me parece que es injusto no focalizar también en el surgimiento de una nueva realidad política en el país. Es muy injusto. Es muy injusto, porque todo se pone, y esto es una catarata en todos los medios, todos los analistas, ¿y por qué perdió? ¿Y por qué bajó? ¿Y cuántos puntos bajó? ¿Y si el candidato? ¿Y si la gestión? ¿Y si Bonomi? Bueno, ¿y por qué no hablamos de la razón del éxito? ¿Por qué no pensamos qué fue lo que hizo bien la calle y qué fue lo que hicieron bien los partidos de la oposición? Empezando por Julio María Sanguinetti, que en el 2008, ya fuera de la actividad política, tiene una reunión en el Parlamento e invita a los dos, en ese momento, dirigentes más importantes del Partido Nacional a un gobierno de coalición. ¿Por qué no pensar en cómo los partidos se fueron preparando? ¿Por qué no pensar en la campaña de 5 años que hizo la calle? En la calle Pou de hoy no es el mismo la calle Pou de hace 5 años. Ay, de eso da fe. Es un hombre más maduro, es un hombre más centrado, es un hombre con actitud presidencial. Entonces, el país va a vivir un cambio histórico. Hay un papel muy importante, no solamente de la calle Pou, del partido que lidera la coalición también. Un partido siempre mirado por arriba del hombro por la Academia Uruguaya. Un partido siempre despreciado, pese a que tiene 180 años de existencia ininterrumpida en el Uruguay, que existe desde antes que existieran algunos otros partidos nuevos, y que va a seguir viviendo a hoy y dentro de 5 y dentro de 20 años también. Entonces me parece que tiene que haber un sentido de humildad. Tiene que haber un sentido de humildad, de mirar la realidad con ojos más amplios. Lo que propone Graciano también merece, es súper válido, porque en realidad nos hemos dedicado bastante... Bueno, es que deberían ir de la mano los análisis, ¿no? La autopsia, como él dice, pero es verdad, uno de los grandes cambios... Miremos el nacimiento. Son dos caras de una misma... Yo creo que lo que el análisis pasa por acá por decir, bueno, a ver, ¿qué es lo trascendente en esta nueva elección? ¿Cuál es el cambio? Una realidad de sistemas políticos que cambia. Eso sí, yo prefiero alegrarme por lo que nace y no llorar por lo que muere. No llorar por lo que muere, habrá tiempo para llorar. Brevemente, está en una frase y en la promesa de cuando pregunté cuál era el pecado de Cuando tú preguntaste si fue sordo. Martínez pero me refería al Frente Amplio, no a Martínez. Bueno, aguinaldo, no, Martínez expresa la candidatura del Frente Amplio. Aguinaldo a los jubilados, 90.000 puestos de trabajo, una cantidad de promesas que ahora se hacen, pero la mejor baja de la energía eléctrica a los tamberos, ayuda para las pymes, subsidio para las micropymes en la tarifa. ¿Qué pasó todo ese tiempo? Perdón, no, ¿por qué no lo hicieron? Quiere decir que eso lo necesitaba la gente. ¿Puede cargar a Martínez la tosudez de Vázquez de no cambiar a su ministro del Interior, por ejemplo? La gente está descontenta. La gente quiere un cambio, vota por un cambio porque no está conforme. Perfecto, es lo mismo que estoy diciendo. En definitiva, ¿cómo llegamos a esto? Yo creo que es muy válido lo que dice Graciano. Primero, yo no soy forense, soy periodista, estoy analizando. Bueno, pero no soy forense, no soy forense. De todas maneras, Graciano, se ha hablado tanto y a las pruebas me remito cuando yo también te estoy diciendo grandes posibilidades de que el Frente Amplio no logre la presidencia. Por lo tanto, estoy validando lo que ha hecho la coalición. Pero se ha hablado tanto de la coalición que me parecía interesante analizar por qué. Bueno, yo no escuché mucho hablar, pero bueno, está bien. Hacemos una pausa y seguimos hablando, ¿sí? De la coalición, si quieren, ya venimos.